Correcto. A ver, ¿me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Entiendo que sí. Genial, gracias por la confirmación. A ver, está conectado. Buenas noches. Buenas noches, Edinson. Buenas noches, Jan Quispe. Más está. Buenas noches, Carlos Luis Mite, Cristian Eduardo Gil, Diana Gutiérrez, Edison Bonilla, Félix Ramos, Jocabet Lor, Jonathan Figueroa, Juan Sebastián, Katia, Leo, Leslie, Manuel, Rosa, Roberto, Renzo, Valeria, William y Álvaro. A ver si me olvido. Igual, a todos, buenas noches. Listo. Tema 2: inspección de seguridad y gestión de no conformidades. Empezamos. Antes, bueno, siempre en toda capacitación debemos de empezar por una pequeña introducción, pero vamos a activar los micrófonos y vamos a conversar, entablar una charla, a ver, en base a sus experiencias, que alguna vez alguien les hizo una inspección, cómo lo vivieron, de repente ustedes hacen las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, o de repente hacen inspecciones en los botiquines, en los equipos de emergencia, o qué tipo de inspección han pasado, de repente una inspección por Sonafil, de repente han pasado por una auditoría interna, una auditoría Mintra. A ver, los escucho, caballeros. A ver, buenas noches, Edison. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos. ¿Alguien de ustedes ha participado de una inspección? De una inspección, puede ser Sunafil. eh, ¿Alguien? Buenas noches. Auditoría interna. Hola, buenas noches. Tu nombre es Rosa. Hola, Rosa. Rosa, coméntame. ¿Auditoría interna? ¿Auditoría con Sí, enfoque en seguridad y salud en el trabajo o en sí, todo el sistema? sí. También de Global, también. Auditoría interna ya. ¿Y qué aspecto? ¿Tú eres del área de seguridad y salud en el trabajo o un No, estoy haciendo observador? ingeniería y me llama Estás, la est- atención lo que es eso. estás estudiando ingeniería. Ujú. Y cuéntame, coméntame un poco más de la experiencia que pasaste, que viviste. ¿Qué consistía la auditoría? ¿Cómo fue? Coméntanos un poco de repente para poder los demás compañeros sepan en qué consiste una auditoría. Bueno, en ese caso nos preguntaron todo lo que es seguridad. Yo, pues no revisar que estemos con los extintores, tanto con las fechas. Después, que no haya muchos, eh, esas, ¿cómo se llama? Que puedan haber riesgo, como a veces hay, como es una zona rústica, es en el campo, y ¿Ya? son así como improvisado, o sea, es algo así rústico, y a veces hay esos de alambres, todas esas cosas tienen que estar bien, que no haya alambres expuestos, que las puertas estén bien, también para pisar, que no haya desnivelación, las zonas de seguras, también se revisa todo ello. Claro. En Después este la caso, auditoría. entiendo que la auditoría que pasaron, que compartieron, eh, tenía dos enfoques. Una parte, imagino, documental y lo que me Sí, mencionas, ¿no? ujú, Supervisión, la operativa. sí, ¿Correcto? sí. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Gracias por tu Mm, participación. Y sí, lo que nos comenta Rosa, por ejemplo, es lo que es una auditoría interna, que es básicamente nos sirve como una preparación, en este caso de la empresa, para posteriormente pasar una auditoría ya externa, ¿no? En este caso, lo que indica ley, una auditoría Mintra. ¿Ya? Entonces sí es importante pasar por una auditoría interna, además que si recuerdan, o bueno, no sé si lo mencioné en esta clase, siempre al iniciar el año debemos de recomendable realizar una línea base, ¿no? Que básicamente revisa todo el enfoque de seguridad y salud en el trabajo, desde la parte de identificación de peligros, inspecciones, mejora continua, alta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante cuando ocurre
esto, que te ayuda de alguna manera a medir cómo está tu sistema de gestión y posteriormente hacerle seguimiento en lo que va del año, ¿no? Entonces sí, es muy importante. A ver, otra persona más que quisiera compartir su experiencia, de repente no una auditoría interna, de repente una homologación, por ejemplo, o de repente una auditoría externa. A ver, a ver, Jonathan Figueroa García, coméntanos. Ya, buenas noches, instructor. ¿Qué tal, Jonathan? No, en mi caso, ¿no? Trabajamos para empresas de seguridad y normalmente trabajamos en ciudad y en periferia, en campo. Ya, Ya ya, como nunca hicieron, bueno, SUCAME hizo una inspección, ya, y ya. como en campo también manejan armas, se Ujú. expresan. Por emergencia, habían metido a 2 agentes de seguridad que no tenían licencia y les hicieron portar armas en periferia. Cayó Mm, y hubo un problema, pues, porque los compañeros no tenían licencia para portar armas y ya, bueno, hicieron presencia la policía, ¿no? claro, En esto, en donde cuales claro. así estaban siendo Mm, responsables al supervisor ujú. por Al haber supervisor del área. así es, del área. Y también la culpa de los agentes, ¿no? Sabiendo que no tienen armas, que no tienen licencia, quieran portar un arma, saben también a qué les juegan ellos, ¿no? Claro, sí, en realidad ahí es negligencia por parte de la empresa, en realidad, ¿no? Porque no puedes brindar un arma a una persona que no está capacitada y sobre todo que no tiene su credencial de la SUCAMEC. Bueno, para lo demás, la SUCAMEC es para que en este caso tengas tu permiso de uso de armas. Ya tienen tu registro, por ejemplo, cuando van a los bancos, no sé si se han percatado que está el personal de seguridad y siempre su carnet de su carnet lo tienen en su pecho, lo Así tienen es. ahí, por ejemplo. Ujú. Y es para identificar que esté vigente. Y sí está dentro de la parte de operación para verificar si están vigentes, sobre todo, ¿no? Así, Es más, hay una página de la Sucamé virtual donde creo que tomas el código y ves la vigencia, ¿no? así es, instructor. Ujú. Sí, sí, también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí no estamos hablando de una auditoría, estamos hablando de una inspección de repente inopinada, entonces también entra dentro de la clase que estamos viendo. Muchas gracias, estimado, muy buena participación. A ver, somos bastantes en esta clase. A ver, ¿alguien más ha pasado por una experiencia de una inspección, una auditoría, de repente una inspección por su NAFIL? A ver, Diana, te escucho. Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Diana? Sí, nosotros tuvimos hace poco, o sea, yo estoy en el sector acuícola en Ecuador. Ujú, Entonces, bueno, algunos términos y reglamentos son súper diferentes a lo que estamos revisando desde la clase pasada, pero sí ujú, es algo similar. O sea, hace poco tuvimos una auditoría externa de la ASC, si no sé si he ujú, escuchado. Es sobre verificar que los productos, en este caso sería del camarón, cumplan con todos, o sea, las normas de sostenibilidad, tanto ambiental, la ujú, seguridad de las personas, y del producto, ¿no? Que se va a vender. En la parte de seguridad industrial, yo estoy involucrada, o sea, doy soporte como asistente. Nos ha tocado hacer auditorías internas, asimismo previas para la auditoría. A nosotros en la manera documental nos habían revisado que tenemos todo legal. Por ejemplo, nosotros acá manejamos la plataforma SUD, que es el Sistema Único de Trabajo, donde deberían estar cargados el técnico, el responsable técnico de seguridad, nos revisaron lo que es la matriz de riesgos, los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, y bueno, y también hicieron énfasis si hemos tenido, bueno, la estadística de accidentes o incidentes que hayan ocurrido desde este año, ¿no? ujú. Y bueno, cómo nosotros lo evaluamos y cómo lo prevenimos con medidas correctivas inmediatas o a largo plazo. Y bueno, nos estaban revisando toda esa parte documental.
Y Claro. bueno, en esta parte nosotros manejamos un informe, bueno, algo así que estaba realizando, nos estaba enseñando usted el día lunes, Ujú. sobre los reportes de accidentes o incidentes y eso. Sí, correcto. Muchas gracias, Daniela. Eh, claro, ¿no? En este caso, a ver, eh, cada país maneja su sistema de gestión en base a una normativa, ¿no? Todo se basa en la ley de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador deben tener su número de ley con respecto a seguridad y salud en el trabajo, otros lo llaman seguridad y salud ocupacional, otro es seguridad industrial, o sea, tiene distintos nombres, en realidad. Otros PRL, por ejemplo, prevención de riesgos laborales. Entonces, todos manejan diferentes nombres, diferentes de repente nombres a los registros, etcétera, pero el enfoque es el mismo. En Colombia, por ejemplo, también en España, que normalmente ahí derivan mucho de los, de los registros, de los formatos, de los procedimientos que de repente vemos en países acá en Latinoamérica o Sudamérica, mejor dicho, son homologados de prácticamente de allá, ¿no? De España, donde el sistema de gestión es muchísimo más fuerte, ¿no? Además que tengan en cuenta que las auditorías internas en realidad es una práctica mm, asociadas a la calidad, ¿no? Porque tú tienes que asegurarte que tus estándares, ya sea de calidad, medioambientales o de seguridad, estén acordes a lo que puedan fiscalizarte. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, como saben, hay un estándar internacional, que en este caso es la ISO 45001, que es la ISO de seguridad. Entonces, se dan cuenta que, no sé si alguien de ustedes ha podido revisar la ISO. La ISO es prácticamente es un estándar, es un manual, vamos a llamarlo como un manual, que tú lo puedes llevar a cualquier país y simplemente lo acoplas a lo que indica tu normativa, ¿no? En este caso de tu país. Entonces sí es importante y muchas veces se adecúan, las leyes a veces se adecúan a las normas internacionales. Y bueno, y como ustedes mencionaron, es importante, quería saber si habían participado, involucrado en estas auditorías, inspecciones, porque son importantes, independientemente del nombre de cada registro que pueda tener en su país, sino en cómo ustedes lo ejecutan. Lo que es igual en todo lugar es cómo gestionas, cómo te involucras, cómo supervisas, ¿no? Entonces va más por ese lado. Eh, continuamos. Por eso, a ver, ¿qué son las inspecciones de seguridad? Las inspecciones de seguridad es una evaluación sistemática de condiciones y actos en el lugar de trabajo para identificar riesgo antes que estos causen accidentes o enfermedades. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes trabaja o ha trabajado en una planta industrial? A ver, te escucho. Buenas. Buenas. Hola, mi nombre es Daisy. Sí, yo trabajo en una planta, pero en el área de pastelería. En la área de pastelería. Ya, Sí, coméntame, Daisy, ¿qué tal? ujú. Por Bueno, ejemplo, sí. Ujú. Daisy, en la pastelería, bueno, sí, me acuerdo que ese cuando estaba en la universidad, me acuerdo que eso es hace, estaba viendo el proceso de cómo elaboran el pan y todo eso. Por ejemplo, podemos ver que hay hornos, hay una zona donde amasas, imagino, Ajá. el pan, para hacer, no sé, postres. Y hay También una hay zona una. de preparación, una zona de Exacto. refrigeración y una zona de lo que es el horneado. Correcto, exacto, ¿no? También está Ujú. el área de moldeado, creo, ¿no? También hay un almacén donde sacan los productos, los insumos. Sí, Entonces, un ambiente de frío y otro de calor también. correcto. Y por ejemplo, ahí hay otro, o sea, la seguridad en sí está enfocada en todas las empresas, en todos los lugares, está Ujú. acorde. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en lo que ya interviene.
lo que es alimentos, ¿no? Porque postres es parte del grupo de alimentos, ya tienen que tener un protocolo extra, que en este caso creo que es el de inocuidad, si mal no recuerdo, creo que es inocuidad. Entonces, por ejemplo, ahí tienen que utilizar sus tapabocas, tienen que utilizar las cofias, tienen que llenar, creo que, un checklist diario de todos los implementos que van a utilizar, su mandil, sus guantes. Si hay pisos, los pisos, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares los pisos tienen sus filtros porque a veces están con el tema del lavado del producto, etcétera. Algunos tienen que utilizar las botas de PVC. O sea, ya se vuelve más específico el rubro, por ejemplo. Eh, en el caso, por ejemplo, de construcción, ¿no? En la construcción, obviamente, la ley que está vigente en el Perú es la 29783, pero ahí se va las partes sectoriales. Por ejemplo, en construcción está la G050, ¿no? Entonces, que es más específico al rubro. Pero volviendo a lo que mencionó Daisy, por ejemplo, uno tiene que ahí inspeccionar ciertos puntos. Por ejemplo, que mencioné, el tema del almacén, los insumos deben tener su fecha de vencimiento, por ejemplo, ver en qué momento, en qué nivel están colocados los productos, porque de repente puede ocurrir una de las observaciones, es que colocan los productos más pesados en el nivel más alto de, por ejemplo, de la anaquel. O de repente, en la anaquel hay varios productos pero no está empotrado, por ejemplo. Entonces se dan cuenta que son cosas que uno, de repente, cuando van no se da cuenta, o no sabe, simplemente es eso, que no sabe, pero ya cuando entras en el mundo, ya cuando agarras la visión de inspector, ya tu forma de ver las cosas es más amplia. ¿No? Y se los comento a mí, por ejemplo, ¿no? Yo era más de gestor, ¿no? Gestionar y todo, implementar, etcétera. Pero ya cuando entré al mundo, por ejemplo, a las plantas industriales y empecé a supervisar, ¿no? Entonces ya iba viendo, ya no solamente veía una máquina, sino a la máquina la veía, se puede decir, la veía por dentro, algo así. Es como que ya te vuelves más detalloso al momento de observar. Veía si es que, por ejemplo, una faja transportadora contaba con su guarda de seguridad, si tenía mecanismo de seguridad. No crean que de seguridad solamente son EPPs, listas, charlas, etcétera, no, sino también hay mecanismos de seguridad que son las paradas de emergencia, por ejemplo, que constan algunas en 2 botones, el tema de bloqueo el bloqueo de herramientas, o sea, hay una serie de tantas cosas que uno va adquiriendo el momento que inspecciona. Por ejemplo, los tableros eléctricos, ¿no? Vemos un tablero, pero no sabemos si este tablero está con llave, sin llave, si está cerrado, está abierto. Entonces, de repente, si tiene su codificación de cómo está construido, etcétera. O sea, vas viendo muchas cosas. Por ejemplo, yo que he inspeccionado distintos rubros, ¿ya? Por ejemplo, uno dice banco, dinero, nada más. Por ejemplo, en los bancos puedes encontrar muchas cosas, más que todo relacionado al orden de limpieza, el de colocar cosas encima de otra. eh, Algo que también es muy común encontrar son el tema de los insumos químicos, por ejemplo, que no están rotulados. Eh, por ejemplo, algo que he visto que es común, creo que esto ya es a nivel global. Por ejemplo, los envases, ¿no? De una gaseosa, ¿no? A veces normalmente lo reutilizan y colocan, no sé, pues el aromatizante, la lejía, etcétera, pero no lo rotulan, no hay esa costumbre de rotulación. Por ejemplo, tú metes un líquido oscuro, similar a la gaseosa, a la cola, ¿no? Y como tú ves, pucha, justo ese día hace un calor tremendo, no te das cuenta y agarras y te tomas eso. Y al final no era gaseosa, al final era un insumo químico. Te intoxicas, ni siquiera está su hoja de seguridad, ni siquiera sabes cómo reaccionar, qué medidas de control tomar. Entonces es muy importante que nosotros, como ya entrando a seguridad y salud en el trabajo, debemos de tener una visión con mayor amplitud para poder, en este caso, detectar esos detalles que puedan ocasionar o puedan generar una condición insegura. Entonces, eso es muy importante. Creo que hasta ahora vamos claro, ¿no? Correcto.
continuamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las inspecciones de seguridad? Prevenir accidentes, incidentes, garantizar el cumplimiento normativo y promover una cultura de seguridad. Sí es importante estos 3 puntos. Siento que cuando hablamos de cultura de seguridad, y no sé si ustedes habrán percatado o de repente escuchado en distintas ocasiones en realidad, es que muchos mencionan las personas, y hagamos cultura de seguridad, sí, que si llenamos esto es cultura de seguridad. La expresión, la frase, no, la oración, cultura de seguridad es muy usada, pero en realidad no está aterrizada en los lugares, ¿no? Porque cultura de seguridad no solo es, ya, cero accidentes, hay cultura. No, sino cultura de seguridad involucra mucho, no, ¿cómo lo explico? Involucra no solo una tarea, sino todo un proceso, ¿no? Porque cultura de seguridad va desde cómo abres la puerta, va desde cómo te sientas, desde cómo va tu postura, de cómo tú reportas, de cómo tú transmites la información hacia hacia tu compañero, el trabajador, cómo maneja las situaciones, la forma de hablar, la forma de exponer tus ideas. Todo eso va a cultura. Eso es una cultura, por ejemplo, ¿no? Son costumbres, está dentro de una costumbre. Las costumbres son difíciles de cambiar, ¿no? Se han escuchado, nunca cambien las personas. No es que cambien, o sea, deben mejorar, en realidad, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en las calles, al menos acá en Lima, ¿no? Que, bueno, el caos de los carros y todo eso. Por ejemplo, en hora punta, cuando, y así, sumamente sincero, ¿no? Por ejemplo, en hora punta, cuando están por cruzar la vereda, la calle, la pista, etcétera, está en rojo, perdón, en verde, en rojo, igual cruzan, ¿sí o no? Porque están contra la hora. Y algunos dicen, no, sí, o sea, y si no lo han hecho acá, genial, pero pueden observar que cuando en la calle, cuando van a trabajar, van a estudiar, simplemente van a caminar en hora punta cuando está en rojo, la gente cruza sí o no. Eso, por ejemplo, es una cultura. Entonces, pero me puede decir, ¿qué es la cultura? Sí, es cultura. La cultura ya se ha vuelto una costumbre, pero es una costumbre negativa. ¿Por qué? Porque de por sí ya estás haciendo un acto inseguro. ¿Y eso qué puede conllevar? A un accidente. Te puede dejar incapacitante, puedes perder de repente la mano, las piernas, de repente estás todo intacto, pero pierdes la movilidad, por ejemplo, o te puede causar la muerte. Entonces se dan cuenta de que en sí el hablar de cultura no basta con cumplir tu programa anual, no basta con realizar todo tu plan anual, sino va más allá, es darle ese valor agregado a tu gestión. Cuando tú das ese valor agregado a tu gestión, ahí ya es cultura de seguridad, porque ya estás instaurando o instalando una costumbre. Entonces, eso es lo que abarca cultura de seguridad. Así que cuando escuche, ya hice bien, cultura de seguridad, no, no es cultura de seguridad. Cultura de seguridad abarca más de lo que pueda pedir la norma, la ley, etcétera. Va más allá. A ver, un dato curioso dice, a ver, de las inspecciones de seguridad, más del 60% de accidentes reportados, hubo señales que no fueron detectadas o corregidas a tiempo. Por ejemplo, y acá es muy importante, a veces, a ver, algo que debemos de saber y sobre todo sincerarnos, es que acá al final lo que mandas son los papeles. Si el papel está firmado, es como que has ejecutado. Y funciona así, lamentablemente. Pero va a depender de cómo tú conscientemente ejecutas una inspección. Por ejemplo, yo puedo colocar, por ejemplo, estamos ya septiembre, ¿no? Entonces ya han pasado 9 meses. Ya,
yo puedo tener 9 registros de inspecciones y todos están bien. Todos tengo cero observaciones y ya. ¿Y ustedes qué creen? ¿De verdad creen que voy a tener cero observaciones? O sea, si lo has hecho conscientemente y de verdad tienes una fuerte gestión, ya, válido, te la doy. Pero si solo es como que, qué pereza, estar llenando, ya, todo, ok, 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 ya, listo, firma, listo, acá, registro, es un registro, estoy asegurando que he hecho la inspección, está mi firma, si vienen a fiscalizarme, le enseño mi registro, listo, feliz, no va a haber ningún problema. Legalmente, ¿estoy cumpliendo? ¿Ustedes qué dicen? Legalmente. No, ¿Y cómo lo evidencias? Si yo te pido en tu inspección y tú me muestras que está Legalmente, conforme, legalmente. legalmente sí, porque tiene los documentos que supuestamente está justificando que se ha hecho eso, pero no Ex- lo está haciendo en realidad. Exacto. Y cuando la gente ya empieza a tomar conciencia, cuando ocurre un incidente o un evento no deseado. Por ejemplo, tú entras al almacén, ya, vamos a llamar así, entras a un almacén y justo te toca inspeccionar el almacén. Y tú, ay, qué pereza, no me voy a inspeccionar, ya todo conforme, ok, firmo mi registro, lo archivo, todo bonito, así que si viene alguien a pedirme, le voy a decir que todo está ok. Pero terminaste tu inspección y luego viene Pepito, entra al almacén y como no sabía nada, vio una caja que estaba sobre encima de él, en un anaquel que ni siquiera estaba empotrado, hubo un temblor ese día. Y justo cayó esa caja, y le cayó en la cabeza, le cayó en el pie a Juanita. Y entonces Juanita, al momento de hacer su investigación, pongamos en el peor de los casos, Juanito agarra y le doblaron el cuello, se fracturó el cuello, o se fracturó una parte de su cuerpo. Van a hacer las investigaciones, le dice a Juanito, ¿sabes qué? No vas a volver a caminar. Ya se vuelve más tedioso, ¿no? Entonces el inspector va a hacer en este caso el responsable va a hacer su investigación, todo eso, y le van a pedir, muéstrame las inspecciones. Pero acá todo está conforme, y acá Juanito me ha dicho que esto está acá. Va a ver que va a ser, o sea, lo que colocas acá se va a ver distinto a lo que realmente muestras. Y ahí ya me generas una duda y empiezo a fondo a investigar todo tu sistema de gestión. Y voy a encontrar bastantes irregularidades. Y es una fee, de hecho, que te va a poner tu multa, ¿no? Entonces, las cosas se hacen correctamente. ¿Por qué? Si el responsable de SCT hubiera inspeccionado correctamente, a conciencia, hubiera detectado primero de que había una caja en el último nivel del anaquel. Segundo, que no observó que los anaqueles estén empotrados. Tercero, que de repente no hay un instructivo, esos que se pegan a veces, simplemente un instructivo gráfico nada más, para cómo se debe bajar los materiales, los insumos en este caso de oficina, por ejemplo. O sea, no hay ninguna medida, pero justamente para eso sirven esas inspecciones, para detectar eso. Y no se realizó. ¿Por qué? Porque simplemente llenan papel. Por eso le decía, legalmente, sí, sí cumple legalmente, porque si es que te piden algo puntual. Ahora, si a partir de eso desencadena otra cosa, ahí sí agárrate. Porque así como las personas, puede decir, no, no sabe nada, que esto, que el otro, te puede gestionar, perdón, te puede cuestionar. A ver, señor responsable de seguridad, usted hizo la inspección, pero ¿por qué no ha observado esto? ¿Y por qué, a ver, en todos las inspecciones que usted hace, todo está perfecto, qué raro. Y de repente la tasa claro, ¿no? Y de repente, claro, también. Y de repente, por ejemplo, esta empresa tiene muchos accidentes, pero las inspecciones perfectas, ya es algo raro, ¿no? ¿No? O por ejemplo, ahí cuando menciona el principio de premisa de la realidad, en las capacitaciones, no ha ocurrido que, exacto, por ejemplo, yo también relacionándolo a eso, cuando ya ha ocurrido, es que
cuando van a hacer una capacitación y está el nombre de todas las personas, ¿no? 100% de participación en las capacitaciones de seguridad. Van, le preguntan a la persona, a ver, Jan, ¿has pasado esta capacitación? No. ¿Y acá por qué dice tu nombre y está tu firma? Se dan cuenta. Entonces, todos esos temas son muy delicados. No es tanto de que, a mí nunca me van a atrapar, nunca me van a chapar. O sea, no lo vean por ese lado. Como siempre lo digo, lo que no te pasa en años, te pasa en segundos. Tengan cuidado con eso. Ya, al menos yo sí soy, bueno, yo tengo perfil de auditor, así que ya todos esos temas, yo me doy cuenta. Sí, cuando voy a un lugar, yo me doy cuenta cómo, o sea, en qué nivel está, veo, y dependiendo en cómo yo lo encuentro, voy haciendo mentalmente, ya voy viendo por dónde preguntar, ¿no? Entonces, eso de ahí, ustedes lo van a adquirir, claro, pero lo van a adquirir a través de la experiencia, ¿no? Por eso es importante que tengan una visión muy amplia y siempre digo, en los detalles hace la diferencia, en verdad. A ver, continuamos. Mencionando diferencia clave de una inspección. No es lo mismo inspeccionar que fiscalizar. Inspeccionar es acompañar, observar y mejorar. Ya, por ejemplo, es importante este punto, ¿por qué? Porque si tú vas con ojos de fiscalizar es porque sí o sí quieres encontrar algo. O sea, tú puedes ver algo que, pucha, no, de repente, ¿no? Una cosa es, a ver, volviendo con el ejemplo del anaquel, ¿ya? Una cosa es que tienes tu anaquel, ¿no? En la pared, ya. Tiene 3 puntos para empotrarlo, ¿no? Uno arriba, el medio y abajo. Y se empotró abajo y el medio, y arriba faltó un tornillo, faltó ajustarlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería ser como que colocarle una multa, colocarle una no conformidad por un tornillo? ¿Ustedes qué creen? ¿O solamente sería una observación y en este caso recomendarle? ¿O ustedes qué creen? Sí, no. A ver, tienen un anaquel. Está empotrado, sí, pero no está colocado en los 3 niveles, solamente 2 niveles. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería ser como una no conformidad o simplemente una observación o una recomendación de palabra? ¿Cómo lo tratarían ustedes? ¿Como una observación? ¿Ya? Claro, es que, como les digo, nunca sean tan cuadriculados, nunca sean tan cerrados, nunca vayan con, ya, o de repente, pues no sé, de una capacitación que está programada para 20 personas, hay Mm. 18 que asistieron, dos no. O sea, van a decir, no cumplió. O sea, por eso le decía que el criterio es muy importante, ¿no? Oye, mira, faltan dos. Oye, ponte las pilas, mira la forma, complétalo, pero no lo vas a colocar en una no conformidad o vas Come- a abrir una orden inspectiva por eso, pues no. O sea, tienes que tener el criterio de cómo tú llevas todo eso, ¿no? Entonces, esa es una diferencia clave, por ejemplo, una inspección. Pero también hay otro caso, de que, por ejemplo, cuando tú estás inspeccionando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en tiendas, ¿ya? Vamos a hablar de tiendas. Entras a una tienda y, por ejemplo, hay muchas cajas desordenadas en el sitio donde guardas, por ejemplo, ropa. Ya hay muchas cajas tiradas. Tú observas, tú checas y dices, ya, este, falta de orden y limpieza. ¿Ustedes qué creen? Y continúas haciendo tu ruta, ¿ya? De inspección. Y justo la persona que te está acompañando, o el responsable de la tienda, etcétera, se empieza a mover las cajas. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaría correcto que lo hagan en ese momento?
¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí, que no? A ver, los escucho. A ver, hola. ¿Se durmieron? Creo que no. A ver. No, A ver, ¿por qué no? Sí puede hacerlo porque estaría levantando la observación, Pero al pero momento, pues eso, mm, no, eso no se a, debería hacerse pues ahí, a- ¿no? a ver, Pero basémonos sí en está criterio, ¿ah? observando. En criterio, a ver. ¿Ustedes creen que sí? En realidad, claro, ahí Celi nos menciona se da un plazo. Es que, ¿sabes? O sea, de que pueden hacerlo, lo pueden hacer, ¿ah? Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que al momento que están moviendo esa caja, por el mismo hecho de estar con, uy, mejor lo hago rápido, lo hago al toque porque si, ya no me va a observar nada. En una de esas puedes tener un mal movimiento, te puede dar un mal movimiento y te puede dar una lumbalgia, o de repente estás ordenando, te tropiezas, o de repente, siempre tienen que ponerse en el peor de los casos. ¿Y quién está inspeccionando? ¿Y con quién cree que se van a ir? ¿Contra la persona que arregló o contra el inspector por no decir, oye, ¿qué haces? Tienes que esperar a que termine tu inspección, hacer tu informe de inspección. Le dice, estas son las observaciones, ya las tienes, ya las viste, ya las revisaste, ya, acá. Ahora, a partir de ahí, haz tu plan de acción, pon el tiempo, el plazo que estás por definir, y a partir de ahí empieza a hacer tu gestión. Pero si lo hacen en el momento, no. Así que tengan cuidado con eso. Una vez me pasó, por ejemplo, en, en un banco, creo que fue, no me acuerdo, que estábamos en el almacén y, claro, y ¿cómo se llama? Y la persona empieza a arreglar las cosas. Creo que le había encontrado cajas encima del anaquel, algo así, me parece. Y quería subirse. Y había movido una silla y quería subir para bajar. Le digo, oye, y tuve que detenerlo porque ¿qué hubiera pasado? Que haya generado una inestabilidad y justo se le caiga la caja en la cabeza o se hubiera caído. ¿A quién cree que le hubieran echado la culpa? A mí, por no observar un acto inseguro, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que detener al momento. Yo, por ejemplo, dije, estimado, estimada, no me acuerdo. Por favor, no hagas ninguna gestión mientras yo estoy presente, porque estoy todavía en el tiempo de inspección. Cuando termine inspección, mande el informe al gerente de banco, al gerente de agencia, etcétera. Pueden tomar sus planes de acción, me colocan los tiempos, pero por ahora no, porque puede accidentarse y ahí es donde viene el tema. Así que tengan mucho cuidado con eso. Tipos de inspecciones. Están las inspecciones planificadas. ¿En qué consta una inspección planificada? Que es una inspección que se encuentra en agenda, es regular y es sistemática. También están las formales, que bueno, acá es que están documentadas, tienen un checklist, ¿no? Ya. Están las informales, que tienen una observación rápida, directa y no registrada. A ver, un caso uno dice, el checklist del lunes, cada lunes a primera hora el supervisor de turno recorre toda la plata con formulario digital, marcando las condiciones de seguridad según una lista oficial aprobada por el área SOMA. Ya, por ejemplo, acá va más asociada a una formal, ¿no? Porque tienes un checklist. Ahora, como les mencioné en la clase anterior, está la ley 29783, bueno, en distinto cada país que tiene su ley de seguridad y salud, siempre hay unos formatos referenciales, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han podido observar el formato de inspecciones internas de seguridad, ¿no? Que, bueno, está básicamente enrotulado y todo eso, y nada más. Ahora, yo les hago la pregunta, ustedes pueden tener un checklist, ¿no? Con el mismo nombre, inspecciones de seguridad, pero ya más elaborado, más acorde a su realidad. Pueden tenerlo y puede ser contado como una inspección de seguridad, una inspección interna. ¿Ustedes qué dicen?
O tiene que ser sí o sí como sale en la RM. A ver, ¿ustedes qué me dicen? A ver, ¿tiene que ser igualito como sale en la ley? ¿O pueden diseñarlo como ustedes desean, siempre y cuando cumpla? ¿O ustedes qué dicen? A ver, Como los la, escucho. ¿Sí, Jonathan? como la ley, instructor, porque eso ya está Ya, estipulado. Tiene un plan de ya, estudio. ya. La ley, ya, sí y no. Ya. La RM 50 sí, están todos los formatos que son, se puede decir, fiscalizables, ¿correcto? Pero hay una palabra clave cuando hablamos de la RM, que son formatos referenciales. ¿Qué entienden ustedes como referenciales o referencial? Correcto. Te da un modelo. Te dice, ¿sabes qué? Debe contar con estos tópicos, con estos índices. Exacto, son modelos. Tú le puedes poner el color que tú quieres, le puedes poner, de repente esa hoja, tú lo agarras, le pones como 20 hojas, 10 hojas, 15 hojas, porque tú está acorde a la realidad de tu empresa, pero tú tienes que asegurarte que cumpla con todo lo que dice ahí, que es descripción de la inspección, etcétera, etcétera. Si cumple con todo lo que menciona ahí, tú puedes hacer el formato que tú desees. Porque recuerda que esos formatos ni siquiera tienen ni siquiera tienen un espacio para poner un logo. Es más, ni siquiera tienen un espacio para colocar la codificación, la versión y la revisión para que puedan hacer la trazabilidad de documentación. Es un plus, se puede decir, ¿no? Pero mientras tenga el fondo, no importa la forma, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo anotado. Mientras tenga el fondo, no importa la forma, pero tiene que cumplir. Así que un checklist, un desglosable que cumpla con todo lo referencial que indica en ese formato referencial, estás, estás muy bien. Por eso muy pocas empresas en realidad tienen así, ¿ah? Como menciona en la RM 50, en realidad, muy pocas. Porque ya, en realidad, en estos tiempos ya las empresas han ido ya, se puede decir, evolucionando en temas de gestión. Entonces, pero eso también va de la mano con los fiscalizadores, ¿no? No sé si se han dado cuenta, mientras va más teniendo forma tu sistema de gestión, también las fiscalizaciones van también más elaboradas. Ya no es tanto como que, algo simple, listo, muestro y ya. Ahora es más elaborado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. A ver, continuamos. La visita sorpresa. A ver, ¿qué me dice Celi? También depende del tipo de giro de empresa. Claro, sí, va a depender en sí. O sea, cuando yo digo la gran mayoría de empresas, o sea, está más enfocado a empresas grandes, ¿no? A multinacionales, transnacionales, o de repente acá que tengan expansión en varias sedes. Porque no es tanto porque, ya, mientras más tenga más cosas, más se va a ver más bonito. No, porque en realidad el tener un desglosable o tener ya un checklist o de repente tener ya los puntos identificados también les facilita el trabajo. Recuerden que todas las herramientas, tenemos una serie de herramientas que al final nosotros debemos de utilizarlo para que nos facilite el trabajo, ¿ah? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe usar la inteligencia artificial? ¿Alguien de ustedes lo usa en su día a día, por ejemplo? Sí, ¿y acaso es algo de que, ay, no, mejor digo que no, porque me da vergüenza, van a pensar que no pienso, que no razono? No, al contrario, yo te diría, oye, ¿por qué no lo usas? Son herramientas que están, exacto, bueno, mi Alexa, mi Siri también, yo, por ejemplo, yo ya no uso puro Siri nada más, entonces, por eso le digo, o sea, tienen que saber utilizar la inteligencia artificial. Recuerden, mientras en este caso, el mundo tecnológicamente está a pasos agigantados, ¿no? Por ejemplo, no sé si hace poco fue la presentación de Apple, los AirPods,
Pro 3, por ejemplo, que ahora tú conversas con, no sé, pues acá los chicos han utilizado su aplicativo para conocer personas, gente de otros países, que hablen, no sé, pues en Tailandia, por ejemplo. Ahora con tus AirPods Pro 3, en tiempo real tú puedes conversar y te lo traduce el idioma. Entonces, se dan cuenta que la tecnología avanza, entonces si nosotros nos quedamos tipo que, ay, no, ¿cómo voy a utilizar? Yo, por ejemplo, utilizo la inteligencia artificial, la IA yo lo utilizo, es más, yo tengo el Premium, por ejemplo, pero yo lo utilizo más que todo, por ejemplo, en temas de correos, ¿no? Por ejemplo, el momento de redactar un correo, el momento de mandar, no es lo mismo mandar un correo de repente a un partner mío que mandarlo a mi gerencia o a mi alta dirección, ¿no? Entonces, te ayuda, te facilita, pero, y algo que nosotros tenemos y la máquina no tiene, es el raciocinio, el sentimiento. Entonces, tú le puedes pedir, oye, hazme esto y te lo va a hacer, pero tú tienes la diferencia de que tú estás en la realidad y tú ya lo adecuas en la realidad. Esa es la diferencia. Entonces, yo sí les recomiendo que aprendan a utilizar la inteligencia artificial. Es más, en ITEC también creo que dictan cursos de IA, entonces deben aprovecharlo al máximo esos cursos y todo eso, ¿no? Entonces, siempre tienen que utilizar, exacto, ¿no? Un buen prompt, o de repente, ahora creo que ahí puedes crear tus tipo de especialidades, creo que se crea, le puedes cargar archivos, vas alimentando, pero eso se les digo, ¿no? Tienen que sacarle el jugo a las herramientas, a la máquina. No crean que el celular solamente es para chatear, WhatsApp, Instagram, o sea, no. O sea, tienen que utilizar. Recuerden que son herramientas que debemos sacarle provecho, ¿no? Esa es la finalidad. A ver, volviendo al caso. Caso 2 dice, el jefe de área decide ir sin un previo aviso a una obra en campo. Allí encuentra a 3 trabajadores sin casco e interviene directamente y comunica el hallazgo al comité. Este caso, bueno, como el nombre lo dice, es una visita sorpresa, ya es más una inopinada, no, aquí también puede ser una informal. Entonces, de este tipo de inspecciones o de visitas van a tener miles, millones, por así. Yo, pucha, todos los días tengo visitas inopinadas, así que ya se imaginan cómo debe estar mi carga laboral. A ver, dice, el cambio de turno. Durante el cambio de turno, el supervisor observa que hay derrame de aceite en una zona de paso. No lleva checklist, pero detiene el ingreso al área, coloca cinta de advertencia y da aviso a mantenimiento. Y acá también es muy importante. Es decir, si tú observas algo, lo detectas, y ahí es donde digo que entra el criterio. ¿Por qué? Porque si tú eres el responsable de seguridad, el responsable SOMA, y tú detectas algo que, en este caso, puede generar, ya no vayamos al tanto del evento no deseado, ¿no? Porque antes que tú puedas decir un accidente, un incidente, siempre yo recomiendo que se mencione como evento no deseado. So, lo que quiero decir es, si es algo que compromete la integridad del trabajador, de la vida del trabajador, ¿tienes que detenerlo? Sí, tienes que detenerlo. Ya lo observaste. Y si tú no haces nada por detener, al final, al momento que se haga la investigación, siempre van a querer buscar un responsable, ¿ah? Por más que el área operativa tenga responsabilidad, al final tú, por observar y no detener la operación en el momento, o de repente no dar alerta o no dar una evidencia de que has querido detener eso, al final la responsabilidad ya no es tanto con él, sino también se comparte la responsabilidad. Entonces tenga mucho cuidado al momento de observar algo, ya te han visto y no dices nada, ahí sí ya se vuelve delicado el asunto. A ver, dice, la auditoría interna. Un equipo del área SOMA recorre las instalaciones con documentos, tablets y estándares. Revisa procedimientos
registros y condiciones físicas. Todo se deja por escrito y se genera un informe con acciones correctivas. Y sí, ¿no? O sea, las auditorías internas, bueno, hay un plan de auditorías, hay un programa de auditoría, hay un kickoff. Normalmente hay kickoff que básicamente explican cómo se va a llevar a cabo estas auditorías. Se valida los checklists, la lista de verificación, un proceso en realidad, ¿no? Y vas evaluando punto por punto. Luego tienes tu report, tu famoso informe de auditoría, tienes las observaciones, los hallazgos, todo eso para que puedas levantarlo, ¿no? Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque luego tienes que, todas esas observaciones, tienes que llevarlo a tu matriz de acción correctiva y acción preventiva, ¿no? Y para saber, oye, en qué estado se encuentra. Así que ya saben. A ver, dice, el hallazgo en la hora del café. A ver, dice, un ingeniero Soma, mientras va caminando al comedor, nota que un tablero eléctrico está mal cerrado. Toma una foto y lo reporta por WhatsApp al grupo de emergencia y registra la condición al regresar. Por ejemplo, ¿no? Y acá estos casitos normalmente son más comunes en verlos en áreas de operaciones, áreas de mantenimiento. Bueno, no sé si dentro del grupo hay alguno que esté dentro del mundo industrial, manufacturero, ¿no? A veces hay los grupos, los famosos grupos de ahí del trabajo. Dice, uy, avería acá, piso uno, piso 2, por favor, ya, así deberían ser los mecanismos. Y sí es recomendable que ahí esté el personal de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Independientemente de que no sea, eh, a ver, no sea parte del área, pero en sí el fin es común, ¿no? Porque al final tú tienes que estar al tanto de que, uy, si existe una avería, oye, tengan cuidado, las recomendaciones, por favor, vayan a atenderlo, no puede haber trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, va más por ese lado. Entonces, a ver, ¿qué se debe inspeccionar? Condiciones físicas, que básicamente está orden, limpieza en maquinaria, señalización, están los actos inseguros, están los comportamientos que es peligroso, no usar los EPP, saltarse un paso, documentación, que es básicamente permisos y per se registros, equipos que está relacionado con estado de los EPPs, herramientas y extintores. Está el entorno también, ¿no? La iluminación, ventilación y el ruido. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? De repente que no le ha quedado claro. ¿O continúo? Continúo. Ya, genial. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos un caso uno, dice, la baranda ignorada. Esta baranda, bueno, ese es el caso, ¿ya? Tiene dos frentes, ¿ya? Si podemos observar, tiene un frente que se llama caso A, que está como deficiente, y está el otro frente que está como caso B, que en este caso es efectiva. Por ejemplo, dice, el deficiente, dice, un supervisor pasa por el área, marca todo conforme, sin mirar realmente. A los 2 días, hay un accidente por una baranda suelta. Acá, ¿qué se hizo mal? ¿No? Lo que les mencioné, recuerdan, hace poco les mencioné que de las inspecciones, ¿no? Que todo marcan ok, pero luego miren, ¿no? A los 2 días hay un accidente por una baranda suelta. ¿De quién cree que es la responsabilidad? ¿De la persona? ¿O en realidad de este supervisor que observó, pero no dijo nada? Por eso le digo la importancia y la concientización, correcto, Diana, ese es el supervisor. Entonces, muy bien, Yocabet, claro, ese es el supervisor. Ya, ahora vamos a ver el otro caso, ¿no? El caso efectiva. Dice, otro supervisor inspecciona, bueno, detecta la baranda floja, levanta el hallazgo y detiene el área hasta que se corrige. ¿No? Por ejemplo,
acá es notorio de que se hace algo, no se queda con que, ya observé, qué pereza de redactar un informe, hacer un plan, ya. No, acá sí se toma el tiempo, o sea, inspecciono, detecto, planteo mi hallazgo, pero antes de que tú detectes, ya, acá se salta un paso, es observas, detectas, analizas cuáles son los posibles planes que puedas adoptar para subsanar esa observación, luego tienes tu plan de hallazgo, ¿no? Y bueno, y el tiempo, ¿no? El plazo. Así se debe manejar. Dice Carlos. Se hizo bien el levantamiento del hallazgo como consecuencia posibles incidentes. Claro, ¿no? La idea es que tú levantes el hallazgo. O sea, que detectes, reportes y plantees. No solamente te quedes como, no lo voy a hacer, qué pereza. O sea, si van a pensar así, pucha, se han equivocado de rubro, ¿no? Porque acá, en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en general, todo lo que está involucrado en lo que es supervisión, acá debemos estar con la mente preventiva, nada correctivo. Somos correctivos, vamos por mal camino. La idea es estar con el pensamiento preventivo y además que ya adoptamos esa costumbre. Y créanme que eso no solamente les va a servir tanto en el trabajo, en realidad, no le va a servir para todo. En el trabajo, de repente van a estudiar una maestría, un diplomado, una especialización, ya están como, uy, preventivo, voy a analizar, voy a organizar mis tiempos para no entrar en apuros, de repente una tarea en el grupo. Recuerden que siempre hay grupos que, siempre hay uno que no hace nada. Entonces también tienes que tomar ahí, ser precavido, ser preventivo. Entonces, la prevención aplica para todo en la vida en realidad. Entonces, tienen que verlo por ese lado. A ver, dice, sí, Jonathan, coméntame. Es mayormente tomarlo como un hábito, ¿no? Para todos. Claro, es que en realidad debe ser así. Este, por ejemplo, no sé, pues, un ejemplo, una persona que vive en Los Olivos, Independencia, y tiene que ir a trabajar, no sé, pues, en Lurín, no, no tiene carro, se moviliza con transporte público. Y entras a las 7, a las 8. No te vas a levantar a las 6, ¿no? Si entras a las 7, vas a tener que levantarte a las 5, 4 y media. Tienes que ser preventivo, porque si llegas tarde, un día, 2 días, 3 días, uy, te tardó. Se dan cuenta, o sea, la prevención aplica para todo. Oye, volvámoslo más a la realidad, una cita, tienen una cita ahí, no sé, ustedes ahí con un chico, una chica ahí, no, tienen que llegar puntual, ¿no? No van a llegar después de media hora, 30 minutos, 20 minutos, se va la persona. También, hay que tienen que ser preventivos. O sea, la prevención aplica para todo. Entonces, en este caso, ser preventivo en seguridad y salud en el trabajo es asegurar tu integridad. Que no, así como vas 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, así te tienes que regresar en tu casa, ¿no? No me tienes que regresar con, fui con 10 dedos, me regresé con 9, pero ya tengo 9, o sea, así no funciona. Tienen que ser preventivos, ¿correcto? A ver, vamos con el caso 2. Dice, durante una inspección, el supervisor marca como conforme el área de almacenaje sin revisar los equipos de emergencia. Luego se detecta que el extintor está vencido hace 7 meses. Por ejemplo, ¿no? Esto también, créame que esos casos son muy comunes en todo lugar, De, por ejemplo, el de los extintores. Hay personas, ahí tienes, te pasó hoy día, Diana. A ver, coméntanos, ¿qué sucedió? Ay, qué pena. Sí, nosotros la semana pasada habíamos llevado, o sea, bueno, vino el técnico, ¿no? El proveedor a llevarse los extintores y justamente hoy instalándolos, colocándolos nuevamente, veo que me faltaba uno, que está en una bodega. Entonces, una falta de control por parte de nosotros, se podría decir, acompañar al técnico e ir a cada instalación, ubicación de los extintores con el listado y entonces se dejó llevar por un listado antiguo que había, que se le había entregado. Ujú. Entonces, eso. Eh, eh,
Eso. Suele pasar. Por eso le decía que Pues es la importancia de las inspecciones. Ya, por ejemplo, o sea, yo ahorita no hago inspecciones en realidad. Ahorita más que todo voy por el lado de aseguramiento. Yo hago más que todo inopinadas. Ya, entonces a veces seguridad física se les pasa, ¿no? Revisar los extintores. O sea, no está dentro de mi cargo revisar extintores, pero a veces voy. Y veo, ¿no? Por ejemplo, que hay algunos que se han quedado en abril, en marzo, y ya estamos en septiembre. Entonces, para mí eso agarro, reporto y listo, tienen que levantarlo. Porque al final, una auditoría, a mí yo, por ejemplo, auditoría paso 2 a la semana, o sea, 2, 3. Y eso que solamente estoy hablando de auditorías, homologaciones, aparte que de otros temas, ¿no? Entonces, imagínense cómo anda mi agenda. Entonces yo sí tengo que ser preventivo y asegurarme que todo esté bien, porque luego a mí en gerencia luego están que me dicen, oye, ¿qué pasó? Entonces, para evitar oye, ¿qué pasó? Hay que ser preventivo. Y bueno, y acá el caso efectiva, ¿no? El supervisor revisa cada extintor, verifica fecha de vencimiento, impresión, reporta el extintor vencido y solicita el reemplazo. Y es que debería ser así. Por ejemplo, cuando estaba en una empresa industrial recién, cuando iniciaba mi camino en seguridad, este, cuando yo inspeccionaba los extintores, por ejemplo, yo encontraba algunos que ya estaban vencidos. Para eso yo me comunicaba inmediatamente con el proveedor de extintores y ellos siempre, por ejemplo, cuando venían, siempre tenían sus extintores de repuesto y se llevaban los vencidos y dejaban esos de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la idea, tener el- la precaución. A ver, sí, Jonathan, ¿qué pasó? Te escucho. Instructor, en mi caso también, perdón, elaboro, es una Ujú, institución pública, ya, nosotros estamos como terceros, ¿no? ujú. Eh, 3-0. así es, ¿Qué somos actividad hacen ustedes? trabajo de seguridad. Área- Patrimonial, ¿no? Seguridad Así, física. Ah, bien. así es. Todo lo que es patrimonio, ¿no? Ujú. Y ya, hubo un pequeño incidente con uno de los vehículos institucionales, Ya. eh, los cuales, por parte de seguridad, ¿no? Se ha ¿Seguridad y hecho salud del trabajo o seguridad física? seguridad física, ¿no? Lo que se Ya. encontró, se hizo sus respectivos reportes al área competente, los cuales no cumplieron, ¿no? Por más que seguridad solicitaba no para que corrijan observaciones, no lo hicieron. Pasó un incidente con uno de los vehículos donde se estaba siniestrando, se estaba quemando. Y Ya. buscaron los extintores y el extintor había estado vencido, no funcionaba. Uh, Y en todo caso, nosotros también contamos con un área prevencionista y todo el peso está viendo para el área prevencionista, ¿no? ¿Por qué no? sí. Claro, ¿por qué no hicieron prácticamente, ¿por qué no hizo su trabajo? Ujú. En esa parte, Ya. ¿no? En esa parte, ¿no? Pero por el área de seguridad tiene un respaldo que realmente se hacía los informes, donde nunca dieron, ¿no? Ujú. Solución a ese caso. Ya. Sería, Sí. Y sí, mira, justo, gracias ahí, gracias Jonathan, me has hecho acordar. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, este, ¿no estaba trabajando? En una empresa que se encargaba de hacer aditivos, ya, ellos tenían sus camiones, creo que sí, sus camiones. Ya había un área que se llama área de distribución, que básicamente llevaba todos los productos a todas las tiendas, ferreterías, etcétera. Ya, mira, por ejemplo, ahí, en realidad, la responsabilidad es que va a depender cómo está distribuido las funciones. En teoría debería estar involucrado el área SOMA, SCT, prevencionista, etcétera. Debería estar involucrado. Sin embargo, la primera alerta, porque recuerden que una cosa es que cuando tienes una flota, ¿no? Una flota puede ser 100, 50, 20, 30, 40 carros. Al final siempre hay un conductor, ¿cierto? Y siempre está tu acompañante. Ya, esa persona es la responsable
de asegurarse que todo se encuentre bien. Ahora, hay instituciones que, ¿cuál debería ser acá el primer filtro? Que la área de seguridad diga, oye, todo conforme, y si la otra persona dice sí, que ya queda registrado. Porque también tienen que ver cómo está la distribución, porque una persona no se puede abarcar a 50, 20 carros, 20 camiones, teniendo en cuenta que tienen más funciones por hacer. Entonces, o de repente también una de las formas de validar esto es que el área pertinente o el área de seguridad, ¿no? Elabore un checklist, ¿no? Un checklist semanal, puede ser un checklist semanal, para las flotas, pero que simplemente sea exacto para flotas. Es decir, el conductor en la semana tiene que inspeccionar su vehículo, verificar el extintor se cuenta operativo, sí, no, no, ya. Y eso de ahí deben mandárselo al área de seguridad y decir, oye, distribución, la flota E01 tiene el extintor vencido, por favor, gestiona el cambio de extintores. Ya está en la cancha de distribución. Tú ya cumpliste, mandaste tu checklist, hiciste el barrido, ya le toca al área. Ese debería ser el flujo. Pero también ocurre que a veces no hay una distribución y a veces todo es a la que, ya, sí, sí, no, no. Entonces ahí es donde empieza el tema, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. ¿Ya? Continuamos. A ver, dice, la escalera improvisada, dice, un trabajador utiliza una estructura metálica como escalera. El supervisor lo ve, pero no dice nada, porque es solo un momento, ¿no? Y eso también hay que evitarlo, ¿no? Muchas veces estamos con que, pucha, es un ratito nada más. Oye, sube, no sé, pues al techo de un lugar, donde no hay ni siquiera una baranda, nada, pero te vas a demorar 5 minutos, 2 minutos. O sea, eso es un solo ratito, un momento, y por eso, pues, esas costumbres es donde ocurren los accidentes. Entonces, deben tener mucho cuidado y evitar el famoso es un ratito, un momentito, porque luego cuando hay un muertito, y ahí todos se van a echar la culpa, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. A ver, dice, en el caso de que la efectiva, dice la supervisora, detiene la actividad de inmediato, exige el uso de la escalera certificada y comunica el acto inseguro para evitar que se repita. Ya, por ejemplo, acá, ¿no? Ya detecta, exige, por ejemplo, los andamios, ¿no? ¿Han visto los andamios? No sé, a ver, cuando van en la calle, ahí los albañiles, los pintores ahí que están, valga la redundancia, pintando la fachada, están dentro de, ¿no han visto esos andamios que a veces le colocan un polo, lo amarran? No sé si han podido ver eso en la calle, o soy el único que ve eso. Alguien Siempre, habrá visto. Sí, siempre hay. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay personas que trabajan así. ¿Qué es polo? Polo es como una chaqueta, esto de acá, por ejemplo. Esto es una chompa. Ya, agarran los andamios, y los amarran, por ejemplo. Esos son, chizadas. Las chizadas se dice como que improvisadas, algo así. Ya, por ejemplo, eso no tiene una normativa, no están normados, ¿no? En cambio, cuando usas de dos cuerpos, se piden que esté normado, o que tenga la revisión. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veía en banco el tema de gestión de proveedores, sí era bien, bien tedioso el momento de pedir información, ¿no? Porque, o sea, yo me tengo que asegurar como responsable de que cumplan con la norma. Ahora, si viene de alta dirección, viene de la empresa que de repente le presto servicio, que básicamente es mi cliente, me dice, oye, no, ¿sabes qué? Que entre, que tienen que hacerme el evento, que esto, que el otro. Ok, no te hagas problema, pero deja siempre una constancia, un correo, por indicaciones de tal persona, a pesar de que se le manifestó el grado del riesgo tal, se está autorizando tal. ¿Por qué? Porque luego cuando ocurre algo, o por ejemplo, ese ejemplo de los andamios improvisados, basta que, al menos saben que, al menos en Perú es un país sísmico.
ocurre un temblor, eso de ahí se cae, se puede romper la columna, etcétera, o sea, se puede morir. ¿Quién es el que autorizó? El responsable de seguridad. Pero tú compras, "Oh, no, pero a mí me dijeron, me dijeron, a ver, muéstrame dónde te dijeron. Y no hay nada como evidencia. Entonces siempre tienen que ser cautos, cautelosos, ¿ya? Y eso lo van a ver, ¿ah? Créanme que eso lo van a ver si no lo han visto ahora, lo van a ver en cualquier momento. Y les muestro la realidad de las cosas, pero tienen que saber desenvolverse y gestionar, ¿no? Y obvio, si tú sabes las normas, si tú sabes la ley, sabes cómo funciona, se puede decir el negocio, o sea, nadie te va a estafar, nadie te va a engañar. Y muchas veces agarran de eso de personas que no saben, entonces deberían, este, siempre, como digo, ser detallista, metido ahí en todo, porque eso te va a ayudar indirectamente va a alimentar todo tu conocimiento y vas a estar listo para todo. Entonces, esa es mi recomendación que les doy a los que todavía no tienen vida laboral, están por ingresar al mundo laboral. A ver, dice, caso 4, perdón, el cable pelado, dice, caso A deficiente. Durante su ronda, el supervisor pasa por un cable expuesto en un pasillo, no lo reporta pensando que ya no lo habrán visto. Dice, el caso B detecta el cable, lo aísla con señalización de inmediato y reporta la condición subestándar en el sistema interno de hallazgo. Ya, por ejemplo, ¿no? No lo reportan porque ya lo habrán visto. Y tú no tienes que asumir, ¿ya? Entonces, si tú ves algo, una exposición, algo expuesto, y no lo señalizas, estás haciendo algo mal. Por ejemplo, a veces ocurre lo contrario. Tomemos el ejemplo de un piso mojado, ¿ya? Hay un piso mojado, le colocan la señalética, piso mojado, y tú lo ves y lo pasas por alto. No, nunca me he caído. Y justo, a ver, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la señorita, ¿no? Va con sus tacos, piso mojado. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? Muy alta, ¿no? Porque se puede resbalar. Y acá, por ejemplo, está que llueve, pero horrible. En las mañanas hasta que llueve, luego hace calor, luego te enfermas. Así de loco está el clima. Entonces, por ejemplo, en las mañanas, sobre todo las personas que van a oficinas, sí tengan mucho cuidado por los pisos. Y si ven la señalética, hagan caso a la señalética. Ya, no hagan caso omiso, porque luego se caen y vienen los accidentes y, y luego ocurre estos percances. Entonces, y en caso el piso está mojado y no hay señalética, lo tienen que reportar inmediatamente. Ya, porque siempre tiene que haber una señalización, un aviso preventivo. Si no hay eso, estamos yendo mal. A ver, dice, la zona de soldaduras. Dice, caso A, durante una inspección documentada, el supervisor no ingresa a la zona de soldadura. Por falta de tiempo, omite revisar si hay ventilación adecuada o barreras. Dice el caso B, el supervisor verifica que haya extractores extractores operativos, cortinas antichispas y que los trabajadores usen caretas, detecta una barrera rota y gestiona su reparación. Ya, sí, acá por ejemplo es muy importante el tema de utilizar los EPPs, ya, sobre todo en el tema de soldadura. Ya, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el aeropuerto eh, y tenían que, por ejemplo, cuando van bueno, asumo que la gran mayoría, digo, no debo asumir, espero que la gran mayoría haya viajado, ha subido un avión. Por ejemplo, cuando bajan del avión no les ponen unas escaleras, Sí, ya. Por ejemplo, esas escaleras van en mantenimiento, ya. Entonces a veces tienen que soldar, no sé, esas cositas, y a veces hacen esa acción, ya te pongo cualquier ejemplo, hacen esa acción y no están con la careta. Porque, nunca me va a pasar, pero la chispa nunca me ha caído, ¿qué me va a caer ahora? Les puede caer la chispa. Y ahí es donde viene el tema. O sea que, ¿por qué les puede caer? Porque no usan su careta, por ejemplo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes ven
actividades que medir, utilizar sus EPPs, ustedes tienen que reportarlo. Si no lo hacen, luego vienen los eventos y luego viene culpa. A ver, dice, gestión de no conformidades. Gestión de no conformidades. Una desviación respecto a lo que exige la norma, procedimiento o estándar. Paso de gestión, detectar, clasificar, analizar causa raíz, establecer acciones correctivas, preventivas y hacer seguimiento hasta su cierre. Bueno, eso es lo que hemos ido comentando, por ejemplo, en las auditorías internas. A ver, dice, el cable pelado en zona de paso. Dice, se detecta un cable sin aislamiento en una zona de alto tránsito. Clasificación no conformidad crítica. Aislar el área, reparar el cable, revisar completa el sistema eléctrico en zonas de tránsito y señalización adicional. Ya. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado los términos no conformidad? No conformidad, observación, oportunidad de mejora. ¿Alguien ha escuchado eso? Por ejemplo, bueno, asumo que sí. Sí, bueno, ya por lo que me habían comentado, bueno, lo que han pasado auditoría, saben esos términos, ¿no? No conformidad y todo eso. Entonces, mira, acá sí sería una no conformidad crítica, porque hay un cable sin aislamiento en una zona alta de tránsito, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que esté energizado ese cable. Y si está energizado, ¿qué puede pasar? Puede electrocutar. Entonces, eso es algo crítico. Ahí vamos con el 2. Dice, se encuentran los formatos de inspección firmados, pero no hay respaldo fotográfico ni, ni observaciones registradas. Ya, dando conformidad moderada. Sí, puede ser moderada porque no hay un respaldo fotográfico, ¿no? Y aparte, y es muy importante, así no encuentres nada, así todo esté ok, 1000, tienes que tener fotos, ¿no? Ya con eso al menos ya, pues no. Pero que si no tienes, ya, desde ahí ya todo se vuelve sospechoso. Entonces deben tener mucho cuidado. Dice, se inspecciona un botiquín, falta el 40% de los insumos básicos, no hay inventario actualizado. Ya es moderado, reposición de insumos urgentes, implementa rutina de revisión mensual. A ver, les hago la pregunta acá. Quiero que me respondan sí, no en el chat, ¿ya? Por ejemplo, al menos acá en Lima el clima está muy variable, ¿cierto? Sí. Está que hace un frío, pero tremendo. Si es más, se han podido dar cuenta sus compañeros de trabajo, de estudio, o mismos familiares, están con el famoso achís, ¿no? Están con la gripe, otros con todo malestar y todo eso. Pero, ¿cuál es lo que normalmente toman las personas cuando están enfermas? Toman una pastilla, ¿ya? Una antigripal. Yo les hago la pregunta. ¿En el botiquín debe haber una pastilla para la gripe? ¿Sí o no? ¿Sería recomendable? ¿Sí o no? A ver, ¿ya? No, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Quién más? Vamos, vamos. A ver, quién dice sí? No, les dice no. ¿Qué? No. Edison dice que no. Silvestre dice que no. Mario dice que no. A ver, ¿quién más dice sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? A ver, ¿quién más? A ver, a ver, ¿por qué no? Porque, este, algo bien básico, ¿ah? ¿Alguien de ustedes es doctor? ¿Alguien es doctor? Ya, bueno, asumo que no. Entonces, si no eres doctor, tú no, el doctor es la única persona que receta medicamentos. Tú no sabes si es antigripal, por ejemplo, Diana,
no sabes si es antigripal, tu compañera de trabajo es alérgica. Y tú le dices, oye, tómate esta pastilla, a mí me hizo bien. Luego se toma y la ves toda roja, enronchada, y le falta el aire. Por eso no se debe tener ningún medicamento en el botiquín, está prohibido, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado de colocar medicamentos y sobre todo automedicarse. No somos doctores. Así que tengan mucho cuidado. La pastilla que te puede hacer bien a ti, no necesariamente a tu amigo, a tu pareja, a tu compañero, etcétera, le va a hacer bien, porque no sabemos si esa persona es alérgica. Ya, es más, ocurre y ha vivido ya, pero no, acá las pastillas, claro, una ficha médica, pero recuerda que acá cuando tú compras un medicamento es con una receta médica. Yo estoy hablando un botiquín de primeros auxilios no debe haber pastillas, porque no sabemos si la persona es alérgica. Ya ocurre también que hay personas que se enferman y tienen que tomar una pastilla y es tan salada esa persona que esa pastilla es alérgica. Entonces, si ustedes ven pastillas en su botiquín no debe haber. Deben de retirarla porque no sabes qué compañero puede ser alérgico. Ahora, si tienen un médico ocupacional y todo eso, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero automedicarse no. Recuerden, no somos doctores. A ver, falta de señalización, dice. En una zona de riesgo eléctrico. Si hay un tablero eléctrico operativo sin ninguna señal de advertencia, claro, es recontra crítico, ¿no? Un tablero eléctrico, puertas abiertas, sin siquiera su mapa eléctrico, entonces súper crítico. A ver, dice, caso 1, extintor sin presión. Dice, durante una inspección se detecta un extintor con el manómetro en zona roja. Ya. En este caso, ¿qué es lo que debería estar? Debería estar en la mayoría de las personas. De, personas, sí, puede ser automédica. Sí, hay que evitar eso. Pero aunque créanme que es muy difícil que las personas vayan, pidan receta médica. Yo sé que es un costo y todo, pero de verdad deben tener cuidado, al menos saber de qué cosas son alérgicos, ¿no? Eso sí es importante. Por ejemplo, ya volviendo al ejemplo del extintor, sí, ¿no? Acá debemos saber que el manómetro debe estar en la zona verde, no vaya a ser que ocurra un amago de incendio, un amago de fuego, perdón, vamos al extintor y está en la zona roja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, es una clasificación crítica. Manera preventiva, inspección en todos los extintores. Dice área de carga sin señal. Un montacargas opera regularmente una zona sin ninguna señal que advierta de movimiento de maquinaria. Ya, esta también es una clasificación no crítica moderada, en realidad. Debería de existir los famosos espejos que están en las esquinas para ver el tránsito de las personas, ¿no? Eso sí es muy importante. También de la persona que va a manejar montacargas debe tener su licencia y debe tener sus capacitaciones específicas. Cable de extensión cruzando pasillo, dice. Un cable de extensión cruza una zona de tránsito peatonal, no está fijado. Ya, esto sí es una clasificación no crítica, eh, perdón, una no conformidad crítica. Extensión cruza debe estar, en este caso, ay, se me fue el nombre. Debe estar empotrado esos cables con unas canaletas, perdón, me había olvidado el nombre, con las canaletas, ¿no? Medida preventiva, y esto también es realizar una zona, o sea, una inspección ya no específica, sino general. Entonces, ¿cuáles son los tips prácticos para inspeccionar? Primero, inspecciona con ojos, oídos y empatía. No te familiarices con el riesgo, que bueno, es básicamente uno de los eh, errores más comunes, ¿ya? El ya volverlo costumbre, entonces evitemos eso, por favor. Ya, dice, escucha a los trabajadores. En ese caso sí es importante escuchar a los trabajadores. Recuerden que las personas operativas, ya, son las personas que tienen todo el core de la empresa en sí, porque van a estar netamente en la operación y saben cómo funciona todo eso
y ellos de repente en todo ese comentario que puedan tener y todo eso, ellos nos pueden comunicar, este ingeniero responsable, etcétera, mire, ocurre esto, y tú, oye, eso es una acción, eso es una condición insegura, uy, tengo que reportarlo, tengo que detectarlo. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Por eso, la comunicación que ustedes puedan tener con el personal operativo es fundamental, porque eso también va a ayudar a que ustedes puedan tomar acciones, ¿ya? Así que alerta con eso. Dice, toma fotos y registra aunque no sea grave. Sí, como eso le decía, cuando estábamos en la inspección interna, así todo esté conforme, siempre susténtalo con fotos, ¿no? Si, por ejemplo, sala de operación limpia, tomas una foto donde dice que la sala está limpia, evidencia. Haz seguimiento real a las acciones. Muchas veces ocurre de que ya, cumples todo el proceso de la inspección, de la auditoría y todo, tomas tu plan de acción, pero nunca haces seguimiento. Cuando te preguntan, oye, ¿qué pasó con no sé, pues la baldosa que estaba por caerse? La habías colocado, no sé, pues hoy dónde estamos, 10, ¿no? 10 de septiembre. La has colocado 5 de septiembre. Ahorita que estamos 10, ¿cómo va? Ah, que no sabes. Entonces, tienes que darle seguimiento. O sea, si lo que colocas, te has matado haciendo el análisis, la causa raíz, todo, y al momento colocas la fecha y ni siquiera le haces seguimiento. O sea, ahí no acaba, ¿ah? O sea, tienes que levantar y tomar foto de la evidencia de que lo has levantado. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Y cuál es la reflexión? Una inspección no cambia el mundo, pero puede evitar que se apague uno, ¿no? Básicamente hay que ser preventivos, asegurarnos que todo se encuentre en orden. Recuerden que nuestro pensamiento tiene que estar en la prevención, cuidar la integridad de nosotros y también de los trabajadores. Así que tengan presente eso. Por mí ha sido todo por hoy, esta clase. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Recordarles que deben continuar antes de salirse, marcar su asistencia. Saben, también me pueden buscar en LinkedIn, ahí me siguen. Cualquier cosa, consulta, ahí netamente de seguridad y todo eso que se pueda ayudar, me buscan en LinkedIn y listo, ahí yo los acepto y compartimos. Espero que les haya gustado la clase, espero verlos el día viernes. eh, y nada, así que un abrazo, que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes 12, creo que es, ¿no? Sí, 12, viernes 12. Hasta luego, un gusto, cuídense.